con esto de traidores a la patria y estas cosas, veo que se intentan colgar de eso de traidores a la patria Marco Cortés y Jesús Zambrano, Marcelino, con estas declaraciones de Donald Trump de que doblegó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al presidente, al secretario de Relaciones Exteriores, para que pusieran militares gratis en la frontera. Marco Cortés escribe, por ejemplo, presidente López Obrador, ¿se le pasó contestarle a Donald Trump en su mañanera? Porque más allá de la falta de respeto a su persona, es un agravio a nuestro país. Recuerde que el que calla otorga y doblegarse como nadie ante Trump, sí es traición a la patria. Oye, pues si a esas vamos, qué bueno que van en esa ruta los del PAN, porque podríamos analizar cómo catalogar a Felipe Calderón por haber aceptado lo de Rápido y Furioso, por ejemplo, ¿no? O haber callado al tener a un secretario de Seguridad Pública coludido con el crimen organizado. Se va a poner sabroso. Y por cierto, ¿de dónde saldría que el PAN ahora crea ojos cerrados lo que dice? Nada más porque lo dijo Donald Trump, ya es un hecho consumado, mi querido Marcelino. Pues hasta traían las playeras de Hillary Clinton, hay que acordarnos de eso, Vicente, lo odiaban y ahora es su referente, pero muy bien por el presidente López Obrador que no cayó en el juego, terminó muy puntualmente y dejó muy clara la posición ante los norteamericanos. Pero mira, aquí en Chihuahua, Vicente, como estado fronterizo, yo te puedo dar un claro ejemplo y puedo ser una persona que vive la realidad de la frontera, que sabe perfectamente que no se militarizó como lo dice el loco de Donald Trump. Y te pongo un ejemplo muy claro. La semana pasada, dentro de las mesas de seguridad que llevamos a cabo con el Estado, con los municipios, con la Sedena y la Guardia Nacional, estuvo presente el Instituto Nacional de Migración, el coronel que tiene a cargo aquí la coordinación en el Estado de Chihuahua, y la única operación que hay respecto a los migrantes, porque ese fue un punto de los que presumió Donald Trump, que había decenas de miles de militares mexicanos impidiendo el paso de los migrantes hacia su país, pues, en un tono taibesco y en un tono de la doctora Dresser que se la metimos doblada a él porque los aranceles no subieron para México y la militarización de la que él habla pues no existe. Aquí en Chihuahua, en la frontera, el Instituto Nacional de Migración, la Sedena, Guardia Nacional y en general todo el gobierno de México, lo único que se hace es acompañar a los migrantes a que puedan llegar con bien a su destino. No hay detenciones, no hay repatriaciones, no se les impide el paso por ninguno de los municipios, por ninguno de los estados, se les ayuda, se les dan víveres, se les da auxilio y guía para que puedan llegar con bien a su objetivo, que en más del 90% de los casos son los Estados Unidos. Entonces, pues está muy equivocado Donald Trump. No está equivocado, es un farsante el cabrón y trata de engañar al pueblo americano, pero a quien le crea, pues hay que hacerle ver este cambio, porque el que salió ganando fue México, no hubo alza a los aranceles y la militarización, y el que haya doblado al gobierno de México, pues nunca existió. Digna y fuertemente responde la respuesta del presidente Donald Trump. No permitiremos que usen a México como piñata, y pide a los mexicanos, a los mexicanoamericanos, mexicano-estadounidenses, aquellos que tengan la ciudadanía estadounidense de raíces mexicanas y latinoamericanas, que abran los ojos a la hora de votar por el candidato o por el partido. Hamlet Almaguer, la cosa se pone interesante. Sí, Vicente, hay elecciones dentro de 6 meses, me parece que es el 7 de noviembre, 7-8 de noviembre en Estados Unidos. Revisé un poco sobre qué se está jugando y es la totalidad de la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados. Además, se juegan más de 30 escaños para el Senado de la República, con preponderancia en estados que están representados en este momento por republicanos, que son 35 lugares para el Senado, y de esos 20 son republicanos y 15 son demócratas, y de los 20 republicanos, la mayor parte
están en la zona central, el Midwest, donde usualmente tiene fuerza el electorado blanco de bajo nivel educativo, que eran obreros y que se vieron afectados con la globalización, porque entonces ya esa capacidad de producción se trasladó a otras naciones, y es el perfil del votante republicano. También se están jugando más de 30 gubernaturas, y este es un dato tan relevante para Estados Unidos. Entonces, enlazando lo que ocurre con las declaraciones del presidente Trump, las listas de candidatos al Senado, en las que el ala ultraconservadora del Tea Party pues tiene, y del grupo de Trump tiene una presencia importante en las listas, las acciones del gobernador de Texas, Abbott, recientemente efectuadas sobre los estados limítrofes con esa entidad de Estados Unidos, pues nos permiten concluir o analizar que existe la posibilidad de que en las próximas semanas y meses se tenga un endurecimiento del discurso de la parte radical del Partido Republicano, pero el señalamiento que hace el presidente de la República pues es muy claro, es un tema de defensa, incluso de la identidad mexicana, latinoamericana, de aquellos que tienen la oportunidad de votar por contar con la doble ciudadanía. El número de votantes posibles en Estados Unidos ha crecido muchísimo en los últimos años en el sector de herencia mexicana o latina, tú lo conoces muy bien. Lo difícil es que acudan a las urnas, pero personas en capacidad de votar hay muchísimas. Incluso yo sé que hay un público importante de Sin Censura que tiene la doble nacionalidad, o que sus hijos tienen la nacionalidad americana. Sería importante darle difusión al mensaje del presidente López Obrador. Y así como aquí estamos luchando contra el discurso de odio de la derecha, pues también existen tintes discriminatorios en Estados Unidos de un sector de la ultraderecha republicana, muy similar a lo que ocurrió recientemente en Francia, donde Le Pen pierde la elección contra Macron, que no es precisamente un liberal o progresista, y como todos escuchamos al presidente López Obrador, pues la idea era que Mélenchon pudiera triunfar, le fue bien en la primera vuelta, vienen las parlamentarias también de Francia. Entonces, este es un esquema de diálogo internacional político también, conforme a la ideología de los gobiernos. Y bueno, pues la izquierda se sigue defendiendo en las distintas naciones, y el mal menor, ya lo ha señalado el presidente de la República en Estados Unidos, pues es evidentemente que no ganen los candidatos de la ultraderecha, Vicente. Así es. Oye, Hamlet, por cierto, veo que circula y hasta por ahí se viralizó de un tal Juan Ortiz. Lamentable lo que ocurrió en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Dice, por instrucciones de Mario Delgado y Citlali Hernández, el diputado Nacho Mier comunicó que no pasará ninguna iniciativa de la oposición como venganza del voto en contra de la reforma eléctrica. En los últimos periodos ordinarios se había acordado aprobar reformas menores de todos los grupos parlamentarios, no solo de Morena. Ojalá se retracten, pero han visto a Citlali Hernández encender los ánimos de los legisladores morenistas para cerrar el diálogo. ¿Esto es cierto o a qué se refieren estos personajes? Pues se acabó la cortesía, Vicente. Vamos a ejercer la mayoría. Lo hicimos hoy en una votación que la derecha quiso detener para crear el Centro Nacional de Identificación Humana. Hay más de 50,000 cuerpos en fosas en este país. Y esta es una propuesta que se ha formulado desde el Ejecutivo, con un especial trabajo desde la Subsecretaría de Derechos Humanos con Alejandro Encinas. Y hoy los legisladores del PAN, empezando por el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Fuentes Macías, quisieron detener esta discusión, mandar este punto al final del orden del día, porque sabían que se nos iban a empalmar sesiones y que no íbamos a poder continuar, pero la respuesta de la bancada de Morena y de nuestros aliados fue muy contundente. Nosotros vamos a avanzar con nuestra agenda legislativa, eso es prioritario. Lo que plantee la oposición en este momento no es relevante, no es prioritario. Nosotros vamos a seguir con la agenda de la transformación, Vicente. Se acabó la cortesía.
Veía una fotografía, ¿te refieres a eso? Veía una fotografía en donde te encuentras en primer plano, Hamlet, junto a Andrea Chávez y junto a Mayrani Peña Escalante. ¿A esta votación te refieres? Sí, esa sucedió en la mañana, ya avanzó en comisiones, quisieron presentar reservas los legisladores de derecha para detener precisamente esta situación. Quisieron detener también, Vicente, esto es importante, una reforma que fue propuesta por varias legisladoras, entre ellas Andrea, para agravar las penas en materia de feminicidio y para cualificar la tentativa de feminicidio. Lo que pasa es que hay una línea muy delgada para los jueces y para los fiscales que todavía no han comprendido esta situación en todo el país, sobre dónde terminan las lesiones graves que ponen en riesgo la vida y dónde inicia la tentativa de homicidio y por ende la tentativa de feminicidio cuando existe una calificación especial por razón de género. La iniciativa que presenta Andrea es para eliminar cualquier clase de beneficios como conmutación de la pena o reducciones o sustitución de penas a los feminicidas. Hay otras compañeras que plantearon que se incrementaran las sanciones, hay otras que plantearon que en tentativa de feminicidio se conceda la prisión preventiva oficiosa. Esto es importante porque todos lo hemos visto, incluso hay semáforos muy ilustrativos de las agrupaciones feministas que forman parte también de la educación de prevención de la violencia, que tienen el nombre de semáforo, ¿no? Entonces, por ahí viene el primer nivel, que un hombre le llama la atención a una mujer o la critica por su forma de vestir o le prohíbe ciertas cosas, y va subiendo de tal manera que yo me acuerdo en los últimos grados ya vienen como golpes, mutilaciones, tentativas de homicidio y finalmente se consuman los feminicidios. Por eso se está planteando esta situación. Y hoy los legisladores de oposición quisieron detener esta discusión mediante reservas, pero en este bloque de legisladores jóvenes y que encabezaron en esta discusión a Mayrani y Andrea, pues nosotros con mucho gusto acompañamos y logramos que avanzara la votación y que hoy mismo saliera adelante, Vicente. Y es probable que esto se vote, si no mañana, el jueves, porque recordar que el 30 de abril termina nuestro periodo de sesiones. Así es, y nada más